Bendiciones, bendiciones. Ya está en sintonía este su programa, La Bitácora del Perdón, que se transmite todos los miércoles de 9 a.m. en adelante por este su canal de las grandes multitudes, Cristo TV, desde Ecuador, y retransmitiendo desde Argentina, Radio Shalom 105.9 FM, unidos para impactar al mundo. ¿Qué tal Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Venezuela, Colombia? Dios bendiga las naciones. Dios bendiga Centroamérica, Norteamérica, Canadá, Europa, África, Asia, la Antártica. Dios bendiga el globo terráqueo. Bajo el lema de Salmo 91, verso 15 y 16, me invocará, dice Dios, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, dice Papá Dios. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Qué tal? Comparta, retramita. Hoy tenemos una palabra. Personas influyentes siguen a Cristo. Y vamos a leer la Biblia. En Juan capítulo 20, versos 1, 2 y 3. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien él amaba. Jesús le dijo: se han llevado al sepulcro y no sabemos a dónde le han puesto. En este mensaje podemos ver personas influyentes donde ellos pernotaban, donde ellos tenían sus amistades. Una mujer, María Magdalena, para que haya comprado un perfume de gran precio, y que conocemos en la Escritura que ella era influyente en el nivel que se movía. Ella era una prostituta de nivel. Habrá sido muy hermosa, pero tuvo que encontrarse con el Salvador para ser bendecida y salva. También tenemos a un Pedro, un gran pescador de barcos y propiedades con su padre. Quiere decir que eran personas influyentes. En su estado donde ellos se movían, era influyente. Y dice la palabra del Señor que habían visto la piedra removida, la piedra quitada del sepulcro. De tal manera que estaban sorprendidos a dónde habían puesto a Jesús. Tan preocupados corrían ellos, sus discípulos. Pedro llega al sepulcro y no ve nada, solamente ve una piedra removida. Quiero enfatizar que estos hombres fueron influyentes, impactantes en sus sectores, en sus lugares donde laboraban. Pedro era un pescador de alta mar. Los pescadores ganan mucho dinero. Esos dueños de barcas, de redes. María Magdalena era una prostituta de nivel. Escúcheme bien.
para que ella comprara un perfume tan caro. Quiere decir que ella ganaba mucho dinero y era influyente en su sector, en su comunidad. Podemos también mirar, según la Biblia, que había hombres ricos, hombres políticos, hombres adinerados que seguían a Jesús. Hombres de las grandes sectas religiosas que seguían a Jesús. Podemos mirar a Nicodemo. Nicodemo era un principal de la sinagoga, un hombre religioso de calidad humanamente hablando. No era cualquier cosa Nicodemo, era un señor religioso, era un jefe religioso, era un hombre capacitado religioso, pero el Señor toca el corazón de ese hombre para que un día llegue a Jesús. En Marcos 15, 40 al 46, habla la Biblia conmigo. Marcos 15 nos habla de este personaje. 15. Vamos a leer el 42. Marcos 15, 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto el Señor, y haciendo venir al centurión, preguntó si ya estaba muerto, y informó por el centurión y dio al cuerpo de José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. ¿Quién era José de Arimatea? Era un hombre adinerado y aparte era de jerarquía. José de Arimatea era un hombre que tenía autoridad, tenía alto rango en el pueblo, porque era un centurión. Y aparte era un hombre de dinero. José de Arimatea era del concilio y era noble, era respetado. Esto implica que gente de dinero, de grandes cargos, políticos, militares y nobles y de finanzas seguían a Jesús. Esto implica que para Dios no hay excepción de personas. Porque no es necesario ser, escúcheme bien, pobre, porque eso vino por pobres y vino por ricos. No es necesario ser un delincuente, un drogadicto. Usted puede ser un abogado, un arquitecto, un juez, un fiscal. José de Arimatea era tan noble y era muy respetado en el concilio, y vino a pedir el cuerpo de Jesús y compró una sábana nueva, limpiecita, nueva, y compró un sepulcro nuevo para Jesús, donde nadie había llegado ahí. Ahí fue Jesús sepultado. Entonces Dios lo ha traído a este camino para que siga Jesús y sea instrumento
de la obra de Jesús, meditando en la palabra. En Juan 19, verso 38, José de Arimatea también con Nicodemo vistieron a Jesús en el nuevo sepulcro que ellos habían comprado. Mire, José de Arimatea y Nicodemo, gente preparada, gente elocuente, gente adinerada. Porque Nicodemo también era un hombre de finanza. José de Arimatea era un hombre de finanza. Y los dos se unieron para vestir a Jesús con vestiduras maravillosas. Leamos la Biblia, lo voy a leer con ustedes en Juan 19, 30. Esto da testimonio que Cristo, que su evangelio, no solamente es para la gente del vulgo, que no solamente es para gente de bajos recursos, que no solamente el evangelio es para gente, como dicen en el mundo secular, gente pobretona. El evangelio es para los grandes también, y para los que se queden grandes, porque más grande que usted es el Señor. Por eso dice la Biblia: no se alabe el rico en su riqueza, ni se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, sino que se alabe entenderme y conocerme. Dice Dios que yo soy Jehová, el que hago misericordia a los que me aman y me temen. Yo, dice el Espíritu Santo, estoy llamando a esos empresarios, estoy llamando a esos elocuentes, estoy llamando a esa gente que tiene mucha finanza, que le sirvan a Cristo, porque tu dinero es bueno y útil para la obra de Dios. Tu dinero no salva, pero Cristo sí te salva. Es necesario la finanza, pero para que le sirvas al Señor. ¿Entienden esta palabra? Voy a abrir la Biblia. Juan 19. Dice así la palabra. Juan 19, el verso 38. Dice así la palabra. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y también Nicodemo vino trayendo un compuesto de mirra de óleos con 100 libras, como 100 libras. Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especies aromáticas, según la costumbre, como sepultaban a los judíos. Mire, José de Arimatea, como dice Juan 19, 38 y 39, se une con Nicodemo. Ambos invirtieron. Ambos, es que en Dios no significa cualquier cosa, se llama inversión. Ellos invirtieron. José de Arimatea invirtió su jerarquía, su capacidad. Nicodemo invirtió en especies aromáticas, en óleos carísimos, de gran precio, perfumados. Y dice que eso lo hizo Nicodemo con su dinero, con su plata. La obra de Dios también se sirve con dinero. Puede ser usted dueño de 10 empresas, pero sírvala al Señor. Síguela a Cristo. Gente influyente como José de Arimatea, como Nicodemo, que compraron lienzos nuevos, compró una sábana nueva, compró una bóveda nueva, compró perfume aromático. Esa gente se necesita en la iglesia. Hay que prepararnos, pastores, para pastorear gente de todo nivel, gente de recursos altos, económicos, y gente de recursos bajos, porque la obra de Dios avanza con dinero. La obra de Dios también avanza con finanzas. ¿Por qué Dios usó a José de Arimatea?
seguía a Jesús en secreto. Hay gente secreta dentro del evangelio, en otra palabra, en silencio. Lo que hace la derecha no sabe la izquierda. En silencio ayudan a los pastores. En silencio colaboran con las iglesias. Anónimamente colaboran con los ministerios. Que Dios bendiga lo que estás haciendo para la obra de Dios. Que Dios prospere con salud tu esposa, tus hijos, tu vida. Porque tú eres como un José de Arimatea, que compras cosas para la iglesia, que inviertes dinero para la iglesia, que inviertes economía para la iglesia. Y eres como un Nicodemo, que compras los mejores perfumes, los mejores óleos. Significa que ayudas a la obra, que colaboras en la obra. Yo quiero meditar en este mensaje. ¿Cómo compró una sábana nueva para poner a Jesús ahí? Unos lienzos nuevos. Esas son la gente que queremos en la iglesia también. Necesitamos gente. Pastor, tenemos que estar preparados para pastorear gente elocuente o como gente sencilla. Tenemos que estar listos para dirigir gente con grandes finanzas o como gente que no tiene finanzas. Pastor, estemos en las manos de Dios. En este momento, los ricos también le sirven al Señor. Los millonarios también le sirven al Señor. Y este mensaje, ¿quién fue? Era miembro del concilio, hombre bueno y justo, rico, discípulo en secreto. Dice la palabra del Señor, Isaías 53:9. Esto es una profecía con Jesús, que iba a ser contado entre los ricos, sepultado entre los ricos. Esta es una palabra profética. Nicodemo era un fariseo principal entre los judíos. Así que hago un llamado a esos grandes que piensan que no necesitan de Jesús. Que dicen, ¿yo para qué buscar a Jesús si yo tengo dinero? Yo soy empresario. Yo soy millonario. Tu alma necesita perdón. Tu alma necesita salvación. Tu alma necesita sanidad. Por eso te hago un llamado. Que aceptes a Cristo. Jesucristo dejó su corona, dejó su palacio, más millonario que usted, amigo. Jesús más preparado que usted, amiga, más elocuente que vosotros. Sin embargo, Él dejó su corona de oro y vino como siervo. Vino a servir como hombre a la raza humana y dar su vida por nosotros. Y dar la vida por Jesús es dar su corona, es dar su riqueza, es compartir con la obra de Dios y es bendecir la obra de Dios. ¿Cómo vestía Jesús? Jesús vestía normal. Escúcheme bien, que cuando Él resucitó, lo confundieron con el que trabajaba en el cementerio, podemos decir, como un hortalero. Le dijeron al mismo Jesús, ¿y a dónde han puesto a mi maestro? Pensando que era el hortalero. Jesús está demostrando que Él era sencillo. Porque no nació con ropa resplandeciente, ni resucitó con ropa resplandeciente. Él resucitó con ropa sencilla. La ropa no hace al monje, sino las acciones, la sencillez, la humildad. ¿Por qué me pongo elegancia de ropa?
Es porque la gente te juzga por el vestuario. Te trata por el vestuario. Si te ven bien elegante, dicen que eres doctor. Si te ven elegante, dicen que eres abogado, que eres arquitecto. Si te ven con ropa sencilla, te dicen que eres cualquiera. No juzgues por la ropa. No juzgues por el vestuario. Haz justo juicio. En este momento, la palabra de Dios dice que el Señor Jesús vestía con una ropa normal, como un viajero. En Juan 20:19 le reconocieron, no por el vestuario, sino por las manos y los pies y por su voz. Si Tomás dijo, si no veo sus manos, si no veo sus pies arados, entonces no creo. Entonces no lo reconoció por vestuario, lo reconoció por las huellas inolvidables, por la obra que Jesús hizo por nosotros. En este momento, la clave no fue el vestuario, sino su cuerpo con poder, que podía comer y beber. Él comió con sus discípulos y bebió con sus discípulos después de haber resucitado. Esto representa sencillez, humildad. Nosotros los pastores, los empresarios, los dueños de negocios grandes, pueden comer con el pueblo. ¿Sabe por qué? Eso significa que Jesús comió con el pueblo. Estuvo en medio del pueblo. Tenía olor, no solamente de rey, sino olor y perfume de sencillez. Se codeaba con las ovejas, hablaba con las ovejas y compartía con las ovejas. Puedo ser muy buen gran pastor, pero aprende a pernotar, a codearte con las ovejas, con humildad, sencillez, porque la gloria es de Dios. Las vestiduras blancas están en el cielo. Las vestiduras resplandecientes están en el cielo. Y esto es para los vencedores. El que venciere será vestido con vestidos blancos, resplandecientes. Y estas son las acciones de los justos. Con ropa emblanquecida por la sangre de Cristo. Esa ropa emblanquecida es la ropa blanca que representa las acciones sencillas y humildes. Por más que subas, por más fuerte que seas, aprende a ser sencillo como Jesús, como José de Arimatea, aún como Nicodemo, que le sirvieron a Jesús. Los sencillos no son las cosas físicas, los sencillos son de alma, son de corazón. Bienaventurados los sencillos, bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que, gente influyente, gente artistas, cantantes profesionales, empresarios reconocidos, políticos reconocidos, sin Cristo no eres nada. Necesitas a Jesús en tu corazón. En este momento, alguien que reconozca a Jesús, diga conmigo: Jesús, el general Naamán necesitó la ayuda de Dios. Hay muchos como Naamán, son asambleístas, son gobernadores, son alcaldes, son prefectos, son senadores, pero necesitan a Jesús, como el general Naamán, que necesitó limpiar su lepra con la agua del Espíritu del río Jordán. Y todo pecador, por muy elocuente que sea, por muy rico que sea, necesita el agua fresca, que es la palabra de Dios. Repite conmigo: Jesús, te amo. Jesús, te adoro. Por ti tengo lo que tengo. Por ti soy lo que soy.
y todo te lo debo a ti. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Cristo salva, sana y viene pronto.